Puedes elegir dos caminos, puedes elegir dos caminos, puedes elegir dos caminos. Uno es el del amor, el otro no va conmigo. Pero el caso es que eso, a la gente joven, a la gente de mi generación, en general, ya no le interesa cultivar alimentos. Y la mayoría de agricultores está bastante cerca de jubilarse. Para 2030, 2/3 de los agricultores activos, cuando se hizo el estudio, van a jubilarse, lo cual son 600.000 agricultores. Se necesitan por lo menos 200.000 jóvenes que tomen el relevo y no están disponibles 200.000 jóvenes para 2030. Lo que quiero transmitir es que es un tema existencial, no es un tema opcional. Y bueno, hay muchos temas muy importantes, pero este en concreto no es opcional. Hay menos de un 7% de los agricultores que son menores de 40 años. Estos datos es imposible que sean exactos, seguro que son imperfectos, pero reflejan una realidad que, bueno, que nos preocupa. Lo que le pasa a la sociedad, a una sociedad en esta situación, es el colapso. Hace falta un cambio, hace falta mucho cambio para revertir esta tendencia. Cerca de la mitad del suelo en España está destinado a la producción de alimentos. Eso, de aquí, para mí salen dos problemas principales. ¿Qué impacto estamos teniendo en el medio a través de la producción agrícola? ¿Cómo estamos impactando la fertilidad, la biodiversidad, los acuíferos? La respuesta general y sin enrolles es que el impacto que estamos teniendo en la fertilidad, la biodiversidad y los acuíferos es bastante negativo. El segundo problema es que, como estamos hablando de la mitad del territorio, y la necesidad es creciente, porque la población no disminuye, desde luego, si pasamos a usar la mayoría de nuestro territorio para producir alimentos, lo tenemos que hacer muy bien. Tenemos que sanar y regenerar los ecosistemas, igual que ocurre de forma natural. Si nos cargamos más de la mitad del territorio, que es la dirección en la que vamos, el colapso medioambiental es seguro. No estoy hablando de cambio climático, sino de algo mucho más tangible. Especies que se extinguen, que no hay ningún debate al respecto. Acuíferos que se contaminan, tampoco hay ningún debate al respecto. Se vacían y pierden capacidad también los acuíferos. Los suelos se están volviendo estériles y cada vez menos fértiles. Un tercio a 40% expuesta a desertificación, ¿no? Un tercio a 40% territorio español entero. del territorio español expuesta a desertificación. Pero es la conjunción de aridez, de falta de precipitaciones y calor con la degradación del suelo por prácticas convencionales erosivas. Y bueno, todo esto ni siquiera hemos empezado a hablar de nuestra propia salud. Pero tampoco nos vamos a meter ahí porque eso creo que sí que lo tenemos bastante integrado, ¿no? Así que bueno, espero que os estéis inspirando con esta dosis de optimismo, esperanza y luz para nuestro futuro. Nada, bueno, es broma. Ahora, después viene el optimismo, yo creo que es lo que estamos intentando proponer. Pero eso, primero hace falta un buen baño de realidad, porque esto no es algo que se hable con frecuencia, ni es algo que se escuche mucho en los medios. Se escuchan otras cosas también importantes, otras menos, pero estas cosas en concreto que acabamos de mencionar, que son existenciales, no hacen tanto ruido. Y no lo entiendo, la verdad. La verdad es que a veces ni la gente que está en el gremio, de hecho, se recuerda a sí misma la importancia de todo esto. Yo el primero, o sea, creo que a través de este proyecto como que me he reafirmado en la importancia de las cosas que hacemos por estar en un grupo de gente externa a mí que comparte la sensibilidad, la preocupación y decir, bueno, joder, no, sí es verdad que esto es importante. Y bueno, lo digo también por ti, José Francisco, muchas veces las personas que nos dedicamos a todo lo relacionado con el cultivo de alimentos, pues no nos paramos tanto a valorar, porque el agricultor en general no tiene un puesto, digamos, maravilloso en la extraña jerarquía social, pero bueno, aquí para recalcar que creo que sí lo tiene y parte de la formación también es ensalzar eso. Así que gracias por dos, por no solo estar ahí y hacer lo que haces, sino estar aquí. José Francisco tiene un huerto que a mí me parece súper especial,
que no solo es un huerto que está a pie de un pueblo, que es maravilloso porque es muy afín ya de base a lo que estamos intentando proponer, sino que además es muy bonito que la gente puede ir al huerto, cosechar. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es José Francisco, soy de aquí de Quijorna y bueno, tengo la huerta La Floresta. Voy a contar un poco la trayectoria y ya está. Yo vengo de familia de agricultores de aquí, de Quijorna y de El Pardillo, en esta zona, de cultivo tradicional del garbanzo. Nosotros éramos productores de garbanzo, yo digo nosotros, mis antepasados, desde el siglo XIX. Aquí era famoso y bueno, yo estudié ingeniero agrónomo, soy ingeniero agrónomo y cuando terminé la carrera pues decidí, aparte de ejercer, pues empezar a recuperar el cultivo del garbanzo que se había perdido en esta zona. Entonces, pues empecé a cultivarlo sobre el año 96, 97, hasta hoy, y bueno, pues eso fue el origen pues empecé con pocas hectáreas de familia y tal, pero fui creciendo y luego ya por la profesión pues he estado trabajando en el sector de las semillas, en Castilla-La Mancha, fui director de una empresa de semillas durante casi 15 años, o sea que conozco un poquillo la agricultura de España. ¿Qué empresa? Probase, productor varietal de semillas en Villarrobledo. Y luego ya pues, como yo tenía la huerta, pero también tenía gente que trabajaba conmigo, y como yo estaba viajando y tal, pues decidí montar unos invernaderos para complementar, porque claro, nosotros nos dedicamos mucho al extensivo, al secano, pero el regadío es un poco la pieza que nos faltaba para el invierno, bueno, pues también a tener, y monté la huerta para el consumo local, mi hermana tiene aquí una tienda, y entonces a partir del 2016 lo dediqué a abrirlo al público directo, para que uniera a la gente. Lo que pasa que hasta hace un par de años éramos 4, o sea, no iba nadie, no nos conocían. Ahora la verdad es que sí, porque por las redes y bueno, por muchas cosas, la pandemia cambió también. Es una huerta de temporada, hacemos cultivos de invierno y de verano. Ahora también nos complementamos con otras, porque ya pues tenemos bastante demanda. Por ejemplo, hemos traído naranjas o mandarinas de Valencia. Nosotros lo que estaba diciendo es producción integrada, que es el futuro para mí de la agricultura, que es buscar todas las técnicas posibles para usar los menos, dijéramos, productos fitosanitarios posibles. Está el umbral económico, claro. Tú imagínate que tienes una huertecita, bueno, puedes quitar la oroquita, pero si tienes 100 hectáreas y tienes que abastecer a un mercado de Madrid donde comen millones de personas, porque solo si no comeríamos los 4 que tuviéramos un huerto, pero los millones de personas tienen que comer, y si tú inviertes en una empresa muchos millones para cultivar, tienes que tener técnicas que te permitan, y tienes que tener el suelo fértil. Si no tienes el suelo fértil, olvídate, no vas a producir, y el primer año vale, pero es que al segundo año, bueno, por eso te digo que la realidad te pone en su sitio, y yo he visto en sitios donde se hacen barbaridades, pero muchos sitios donde la agricultura no tiene ese problema, al contrario, regenera suelos que se han abonado y se han fertilizado y son el doble de fértiles. Bueno, una cosa genial de la formación es que vengan distintas personas con distintos puntos de vista, y porque yo es un poco a lo que quería llegar justamente, y este ha sido el ejemplo perfecto, que no hemos creado esta formación desde tenemos las respuestas, sino desde no tenemos todas las respuestas, y que vengan personas con sus propias respuestas distintas, y quien participe en la formación se impregne de todas estas ideas y haga su propia síntesis, ¿no? Otro aspecto que hace la agricultura, digamos, más frágil es que hoy día han mejorado mucho las condiciones de trabajo de muchas personas, pero la agricultura, por sus condiciones, por cómo es un trabajo más comprometido, y creo que todavía no ha habido un esfuerzo por parte de la sociedad en general, podríamos hablar de política o no, pero la sociedad en general, por cubrir es que no sé cómo llamar, sacrificio quizá que tiene que hacer un agricultor, que ya es como muy desproporcionado, mucho mayor que el que tiene que hacer el resto de personas que ya tenemos condiciones a veces un poco más cómodas, ¿no? Y entonces eso también es una parte muy importante de la formación,
estará Sara, que es ya, bueno, se hace llamar psicóloga comunitaria, que me gusta mucho el término. La CSA Vega de Jarama, que es una forma de organizarse muy bonita, e incluye poner a la persona que cultiva en el centro, de alguna forma, y dar algo más de apoyo, de continuidad, de consideración. A un agricultor le cae una granizada, se queda sin cultivo y nadie viene ¿no? Como si no tiene que vender, y él no ha hecho nada mal, es que a veces cae la granizada, ¿no? Y eso hoy día ya es de los pocos trabajos que quedan que son así de vulnerables y que en muchos casos no está cubierto por nada ni por nadie, ¿no? La idea de la formación es que se puede aplicar a cualquier nivel. Se puede aplicar en nuestro proyecto de autosuficiencia, se puede aplicar en nuestra iniciativa agroecológica. La cosa es seguir circulando ese conocimiento, integrándolo, propagándolo de alguna forma, ¿no? Diego es, junto con Sara, parte, o bueno, no sé, fundadores, esa palabra a veces es un poco de Reconnectar, que es una iniciativa que, bueno, igual puedes describirte un poco mejor. Bebemos de un montón de fuentes, pero como que quizás la permacultura es muy completa, de conectar con la tierra, ¿no? Y reivindicar los valores tradicionales, como trayéndolos un poco a lo que podemos combinar ahora mismo con las nuevas tecnologías o conocimientos científicos. Pues enseñamos a la gente a conectar con la huerta, a hacer sus propias medicinas, a cultivar hongos, bueno, diferentes cosas que tengan un poco que ver con esto, y la parte del diseño de las fincas, que es súper importante. Cuando vas a hacer cualquier tipo de proyecto, bueno, todos los que hayáis iniciado algún proyecto en vuestras vidas, que puede ser desde tener un niño a tener una casa o hacerte un viaje, hay que planificar, ¿no? Y si no planificas, las cosas salen como así. Entonces tenemos unos criterios en permacultura para diseñar. Igual por una vía más académica, estudié biología y ciencias ambientales y política medioambiental, y al final donde decidí centrar mi energía y mis esfuerzos fue en la alimentación, en la agricultura, en el sistema alimentario, porque como ha contado Miguel, es la pieza clave de todas las cuestiones más básicas de nuestra supervivencia y creo de nuestro bienestar y de nuestra realización individual y colectiva realmente. Ahora mismo creo que es lo que más necesitamos. Reconciliarnos tanto con el resto de la tierra, que ocupamos la mitad de la superficie terrestre a base de un cultivo que ha tomado unas vías particulares incompatibles con ciertos elementos de la vida, y también nosotros mismos, entre nosotros y con la alimentación, que creo que es un vínculo que nos ha unido como sociedad y que perderlo pues también nos hace perdernos como individuos y como grupo y nuestro propósito. Entonces, desde ahí pues hago un poco de investigación, o he hecho, y sobre todo ahora me enfoco más en comunicar y en construir un poco narrativas, intentar, como decía Miguel, que vuelva a ser estas problemáticas un sujeto de interés crítico y de debate público de la sociedad, desde nosotros los más jóvenes que vamos a vivir hasta, Dios lo quiera, 2090, y en 2090, según las previsiones, pues el mundo va a ser muy diferente, y creo que es una cuestión en la que tenemos por lo menos que empezar a dedicar tiempo y energía a pensar qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Entonces es un poco emocionar e interesar y combinar las perspectivas de desastre con las perspectivas de esperanza y de diversión y de realización que existen a través de esta vía. Y yo creo que este curso lo que también es muy bonito es que hay como un anhelo, igual no un anhelo de cambiar el mundo de toda la sociedad y de toda la generación, pero sí que un anhelo de volver un poco a la tierra y de bajar del cielo que tenemos, al menos en nuestra generación en particular, porque demasiado pensar y poco hacer te vuelve un poco locatis, y creo que en Madrid es un foco donde va a haber va a hacer mucho bien a nivel energético el poder reconectar y aprender y sentirnos un poquito más soberanos de lo que es básico, es nuestra alimentación. Entonces, pues eso, no he descrito lo que hago.
Hago documentales para esa misión, principalmente. Vale. Gracias. Y ya me callo, por Dios. Pero antes, cuando empecé a hablar José Francisco ya ha levantado ese conflicto de bueno, yo creo que la agricultura igual no es ecológica 100% o hay como puntos medios y el futuro es más complejo. Es lo que tú decías, hay que tender puentes entre diferentes visiones y realidades que son siempre mucho más ambiguas y complejas que la realidad. Pero si hay una certeza, dentro de que en las formas de hacer habrá muchas complejidades, pero la certeza es que necesitamos relocalizar nuestra alimentación. Y con esa ya cambiamos el mundo y nos cambiamos a todos nosotros, porque quiero decir, has dicho, la mitad de la superficie de España la dedicamos a cultivar, pero es que exportamos la gran mayoría. Tenemos un sistema globalizado que hace que tengamos monocultivos de regiones enteras para exportar y hace que explotemos los recursos mucho más allá de lo que puede sostener el territorio. Creo que solo relocalizando, independientemente de ser 100% ecológicos y 100% perfectos, que nunca lo seremos a nivel general, solo relocalizando conseguimos diversificar nuestros paisajes, que es, en mi opinión, lo más fundamental a nivel del territorio. Entonces, ya solo con esa, si nos podemos agarrar a una certeza, es que volver a conectar la cercanía de la producción con nuestra alimentación ya transforma a un nivel muy profundo. A lo largo de la formación iremos aprendiendo todas estas cositas que podremos ir integrando y al final de la formación podremos hacer, pues, compartir esos proyectos que hemos ido diseñando y Diego tanto al inicio como al final nos ayudará como a dinamizar, porque bueno, Diego, una cosa que no ha dicho, que le pongo yo, es que es muy buen conocedor del contexto, creo, porque por lo que hace y a lo que se dedica y en esa creación de documentales, que lo ha dicho así como de pasada, pero es bastante importante, pues viaja, ve proyectos de todo tipo, no solo en España, sino en otros países. O sea, yo no conozco a nadie ni que haya medio visto la misma cantidad de proyectos reales, iniciativas reales y esperanzadoras que Diego. Así que, bueno, ese conocimiento del contexto y de las posibilidades que hay, pues pocas personas creo que lo tienen como Diego, o sea que por eso muy oportuno ese papel para ayudarnos a idear, a cuestionar, bueno. Y con esa frase sencilla de ¿y si lo hacemos de otra manera? Y compartiendo experiencias exitosas en el mundo que han mostrado que cuando las personas de a pie, sencillas, deciden proponerse algo, son capaces de transformar las cosas. Y no solo regenerar, sino enriquecer más todavía el entorno. Cuando todo ya está dicho, cuando todo ya está dicho, cuando todo ya está dicho, amor es la única palabra que quieres en